Bienvenidos a estos lares amantes de la carretera. Me falta hacerlo. En este vídeo vais a ver la ruta que he hecho recientemente a Italia y os voy a contar pues lo que he observado, lo que me ha cabreado y lo que me ha gustado. A ver, empezamos por lo que me ha gustado. Todo lo que veis de paisajes es toda una costa entera, o sea, y no una costa pequeña. Es muy larga la costa, lleno de paisajes, túneles, puentes y los puentes pegados a la pendiente. Eso es algo que no me gusta, porque bueno, no es porque me dé tanto miedo la altura, sino porque está como muy pegado, ¿no? Muy pegado a las rocas y a las, o sea, como, no sé, cómo han hecho esas autopistas o esos puentes por ahí, no lo entiendo. I'm holding on for you to come around. I've waited for so long, I've run aground. I feel I'm burning up inside. Oh, hear me crying. I feel like everyone's alive, and I am dying. Cause you are all I need. The reason I breathe. Salida. The reason I breathe. Holding out for dear life. Oh, without the pain and all the strife. Oh, I know that you can make me sane. Stop me crying. I know that you will keep me safe, safe from dying. 'Cause you are all I need. The reason I breathe. Van a intentar salir así. A ver cómo pueden. Mónaco, el estado independiente donde reside la pasta. Claro, claro, ¿cómo no? Y Mentón, como se ve aquí, esta es la frontera entre Francia e Italia. Todo el viaje es lleno de costas, montañas, puentes, túneles y sobre todo de costas y playas y puertos. Eso sí, unas vistas increíbles a cada rato. Pero en este caso habíamos pasado por la noche
así que no se pudo ver una gran parte de la ruta, se pudo ver como ya llegando a Italia. Y al día siguiente igual habíamos empezado de noche y ya para el amanecer me encontraba en la frontera de Italia con Francia. Y hasta Prato, cerca de Florencia, que fue el destino. Ahí está. Estas horas que pone, pues obviamente son en coche y nada que ver en camión. Y a la misma altura de Mentón y la frontera, entre Mortola Inferiore y Mentón, hay un radar que se verá en el trocito del amanecer del vídeo. Las áreas de servicio en esa zona son, por toda esa zona son pequeñas y ahí pegaditas, ¿no? A la pendiente hacia la playa, a la costa o lo que sea eso. Los carriles. Espera, ¿yo por qué empezaba? ¿Por lo que no me gustaba, lo que me gustaba? No sé, lo voy a decir igual. Los carriles en esos puentes pues son muy estrechitos. Y entre que son puentes y tienes que ir, o sea, como mirando como un caballo para adelante, pues luego están los carriles que son muy estrechitos y tienes que sujetar bien el volante, ¿no? Y anda que no pasa ahí la gente, camiones que te adelantan y todo eso, que tampoco es que vaya muy despacio. Otra cosa que me ha cabreado es que va uno que se supone que la velocidad es 80, ¿no? Para los camiones, por toda Italia creo, y sobre todo por los túneles y puentes y eso, que ya pone la velocidad ahí, pues la que ellos te pongan. Mucha gente maleducada por ahí, todo el mundo pitándome porque iba a 80, 82, 85, digo, pero vamos a ver, digo, yo sé que cuesta que luego adelantes porque hay túneles y tienes que ceder o terminar el adelantamiento. Y es que son kilómetros, cientos de kilómetros, puente, túnel, obras, puente, túnel. Ay, cansa un montón. O sea, llegas cansado de esa ruta por todo el esfuerzo que has hecho de concentración. Es jodido a veces en los adelantamientos, pero aún así, tampoco es que digas, uy, qué lenta va, ¿no? Pues yo iba tranquilamente a 80, 82, 85, con precaución, viendo el paisaje, con precaución. Y la gente pitando, dando luces. Digo, ¿pero qué pasa? Digo, ¿qué pasa? Digo, vete tú, a mí déjame en paz. Es que de verdad, digo, ni que fuera a 50 por hora, que voy a 80, que tampoco es para tanto. Madre mía, como todo el mundo pitando, cada vez que podían o me querían pasar, pitando o dando luces o no sé qué. Digo, pues chicos, si tanta prisas tienes tú, pues vete tú. Digo, a mí déjame en paz ir a mi bola. Es que de verdad, de venir de Inglaterra, que no te pitan ni nada, o sea, ni luces ni nada, es que no escuchas un pito en una semana. De verdad, o sea, y vas ahí y te juro que en 2 horas me han hinchado las luces y me terminaba de cabrear. Digo, ¿pero qué quieres? Déjame, vete tú a tomar por culo. Digo, déjame ir como quiero. Ay, bueno, ya me he desquitado con este tema. Hay muy pocas gasolineras en ese tramo de costa, en ese largo tramo de costa. Apartaderos también muy poco, y es que ya te digo, es que son, todo se pasa muy, y en la mayoría pues prohibido pararse y estacionarse. Y luego hay otra cosa que no me gusta, es que todo lo que no sea autopista, cualquier carretera lleva baches. Pero no baches que uno por aquí, uno por allá. No, no, no. Grietas de verdad y baches de verdad en todas las carreteras, sean convencionales, nacionales o los que sean. Es que no hay manera de dormir, de descansar. Hasta te mareas si no vas atento a la carretera. O sea, yendo a la derecha, en mi caso. Pues no me gusta. Es muy
muchos baches, me cabrea muchísimo, pero muchísimo, es que son muchos, lo digo de verdad, y en ciudades, y en todo, digo, pero ¿por qué? Luego, las áreas de servicio, pues son muy normales, las que no sean en ese tramo que he dicho, de costa de tal, pues son, cuando son de estas grandes, son bastante, abarcan bastante camiones. Eso sí, creo que por la tarde-noche ya es difícil aparcar porque, bueno, así es. Otra cosa que me tiene muy confundida es la velocidad tutor. Pone ahí, velocidad tutor, y es como si fuera como un tramo de radar o algo así. No estoy segura, lo voy a mirar en internet. No entiendo. Es un tramo de radar, no es porque pasaban los camiones, no respetaban eso. Yo dije, bueno, pues yo iba normal a 80, 85, a veces 90 ya en las autopistas, pero lo que son en los puentes del tramo de la costa, ahí no vas a 90. Bueno, y si quiere ir alguien a 90, que vaya él. Yo no voy a ir ahí a 90. En fin. Y ya llegando a Madrid, pues os dejo con una maniobra.
sea, luego me di cuenta también que las luces reflectaban un montón, pero lo he dejado aún así para que se viese un poco la trayectoria del camión, los movimientos que he hecho y no cortarlo tanto, ¿no? En teoría ha durado como 10 minutos, que parece que estando al volante no tarda nada, pero sí que se tarda, porque se hace despacito, se prepara la maniobra, se hace despacito, se corrige, se hace despacito. Bueno, en teoría diría yo entre 5 y 10 minutos, pero creo que ahí fue como 10 minutos porque fue la primera vez y entre que te haces los cálculos de a ver cómo me pongo, para dónde me pongo, cuándo tendría que girar, vale, a ver cómo viene la línea de la pared, en fin, pero ya cuando lo vuelves a hacer, pues ya que lo hice otro día, lo hice y pues ya se hizo mucho más rápido en 5 minutos. Tanto por Italia porque era más de lo mismo, aparte de las costas esas que fueron lo más remarcable, pues lo demás ha sido carretera, autopista, ciudades tampoco, ha sido más autopista hasta llegar ahí, así que no ha sido nada que pudiese remarcar en el vídeo, ha sido como una ciudad más del montón europea, así que hasta aquí el vídeo de hoy. Si alguna vez vuelvo a ir por ahí, pues y veo algo interesante, procuraré pues grabar algo más, pero bueno, solo digamos que sí merece la pena. Si todavía no te has suscrito, dale al botón suscribirse y activa la campanita para que te notifique cuando yo suba un vídeo, ya que no te puedo prometer un día en concreto para subirlo, así que tendrías que estar al tanto y esperar mis vídeos. Así que me despido ya y nos vemos en un próximo vídeo. Como siempre, chao chao.